Muy bien, buenas noches a todos y todas, hoy sí cabe con el sexo femenino. Vamos a trabajar de nuevo el tema o a reforzar el tema de la regresión logística, fundamentalmente bivariada. La semana pasada, hace días ya, que envié el documento. Bueno, en este momento vamos a trabajar la regresión logística, reforzar algunos conceptos para al final tener también el tema de la práctica con el archivo que hemos venido trabajando sobre, o mejor, que se vamos a trabajar hoy, ¿sí? El cáncer de vejiga, el tema del café y el tema del medio donde se ubican urbano-rural. Bueno, antes hay una inquietud como coloco yo en general de un participante, sabemos bien de quién, y es el tema con el cómo identificamos la confusión. Este está en el documento que envié en uno de ellos, de Agustín Salvia, y dice que lo habitual es considerar que existe confusión cuando, digamos, el exponente b, o sea, el OR, cambia en más del 10%. Entonces la inquietud es cómo, o con respecto a qué cambia ese 10%. Pues bien, eh, la situación acá, y es lo que vamos a trabajar ahora también, es correr el modelo con un solo factor. Valga decir, también hay otro archivo que envié apunta a que no pague en el banco, ¿sí? Un mal pagador, o paga o no paga, ¿sí? Y podría ser mmm, una variable o un factor que pensemos que influye en eso y es empleado o no empleado. Entonces, ahí se correría una regresión logística. Sin embargo, si luego pensamos que esa variable puede estar influenciada por, la, la profesión, o podría estar influenciado por categorías de edad, ¿cierto? Los más jóvenes de pronto tengan menos probabilidad, menos opciones de trabajo, en fin. Entonces, que esa otra variable nos pueda hacer alguna ruido, digámoslo de alguna forma, entonces se corre con esa otra variable. O sea, ya no solo se corre el modelo con empleado o no empleado, sino con el categoría de edad, por ejemplo. Ahí se comparan los coeficientes exponente b, se comparan. Y ese es donde se está hablando del 10%. Es decir, si un valor, si uno R con un numerito, pues con uno de los, con el primer factor, nos estaba dando punto 85 que fuera protector, pues y el otro ya nos da un punto 60, entonces estamos diciendo que se disminuyó más del 10%. Entonces ahí podríamos pensar en esta situación. O sea que el punto de referencia siempre es comparar los OR, los exponentes B, con la variable confusora, supuestamente, y sin ella. Y se comparan los coeficientes. ¿Es claro esa situación, Jesús? Y obviamente todos. Bien, ahora, eso ha sido, digamos, lo que se ha trabajado más usual, y hay que analizarlos pues de todas maneras en el tema de regresión múltiple. Pero también debo hacer algunos comentarios en términos de que los análisis bivariados que han sido usuales para identificar qué variables pueden estar asociadas con la variable dependiente, han venido perdiendo fuerza el procedimiento. ¿Sí? Y ya se trabaja mejor el análisis multivariante de una vez y se hacen ese tipo de ensayos en los modelos. Ahora, si se hacen las relaciones bivariadas, pues yo diría que estamos en una tal vez transición, entonces se puede hacer como por comprobar, por mirar, etcétera, pero yo creo que ya no es tan usual pues que se vaya a mirar ese punto, por los mismos avances de los procedimientos estadísticos y por los software que nos permiten trabajar con modelos diversos de una manera más fácil y hacer estos ensayos para correr un modelo y mirar qué tantos cambios han sucedido. Bien, yo quería entonces reforzar algunas definiciones. Por lo que entiendo, puedes parecer, o mejor, puede haber ambigüedades en todas estas definiciones. Uno de los odds
es el cociente entre la probabilidad de que ocurra un suceso frente a la probabilidad de que no ocurra. Eso ya lo habíamos considerado. Sin embargo, estamos reforzándolo en este momento. Si decimos que punto .70 es de que pague el crédito, si no tiene empleo, entonces punto .70 sobre el complemento nos está dando un odds, 2.33. Entonces es 2.33 veces más probable que no pague un crédito el que no tiene empleo con respecto a quien sí lo tenga. Estamos hablando aquí 2.33 veces más probable. Si nos diese menor, este es un factor de riesgo, ¿no? Pero si diese menor de la unidad, ya entonces estamos hablando más de un factor protector. Entonces, en esos casos no podemos hacer la misma interpretación. Valga decir, aquí ya trabajamos con punto 15, entonces el complemento sería punto 85, nos está dando punto 1794. Ya no se habla de tantas veces, obviamente, porque no hay ni siquiera una. Aquí ya se trabajaría más con un porcentaje, pero el complemento para llegar a la unidad, ¿sí? Como una disminución del riesgo. Pues bien, ya el OR es el cociente de esos dos, pues, o de dos odds, es el cociente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Por lo tanto, en el lenguaje del software es el exponente de B, y así lo vamos a encontrar en la tabla que nos arroja el SPSS u otro software. Ya el OR entonces es el cociente de esos dos que teníamos, y aquí nos está dando 1329, colocando pues el del riesgo en el numerador. Entonces aquí estamos diciendo es aproximadamente 13 veces más probable que una persona sin empleo deje de pagar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claridad. Por eso hay que tener muy en cuenta la referencia, la categoría de referencia cuando hablamos de variables dummy. Y también menciono que cuando es variables cuantitativas, pues entonces también hay otro problema, que ya hay que tener en cuenta que es por cada, si fuese edad, por cada año o por cada peso, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener ese detalle pues presente. Bien, el exponente B es una medida que cuantifica el riesgo que representa poseer el factor correspondiente. Ya eso lo acabamos de mencionar. Cuando la variable es numérica, edad, el ingreso, cuantifica el cambio en el riesgo cuando se pasa de un valor del factor a otro, permaneciendo constantes el resto de las variables, hablando de variables ya de un modelo multivariante. Aquí vuelvo y refuerzo el concepto en términos de mirar qué pasa con los signos. Si es mayor que 1, ese es un factor de riesgo. Pero también es cierto que al codificarla entonces de manera inicial la variable, tenemos que tener presente que el 1 es la que va a tener el evento, factor de riesgo. Si es negativo, el coeficiente, o sea, en la tablita que nos dan, que nos arroja el software, o sea, el coeficiente de la variable, los ratios será menor que 1 y se tratará de un factor protector. O sea que hay que tener en cuenta el signo, pero eso nos origina, pues, es consecuencia de, o mejor, con ello nos origina el exponente B, si es menor de 1 o por el contrario mayor. Si nosotros codificáramos de una manera diferente, pues seguramente nos da con signos contrarios, y obviamente lo que es un factor de riesgo pasaría a figurarse como protector si es que los codificamos de otra manera. Acá tenemos un ejemplo de una múltiple, ¿cierto? Donde estamos pensando aquí en varias variables de café, de categorías del café. Consume café, aquí hay un 2.6. Este 1 quiere decir que es una primera categoría, una variable dummy. Aquí hay otra vez el consumo del café con el número 2 y otro consumo de café con el número 3. Con eso yo lo que me estoy dando cuenta es que mi variable de café estaba categorizado en 4. Tal vez estaba de que nunca consume café, medianamente, por decir algo acá, muy frecuente y frecuente, ¿cierto? Como se habla con unas palabras un poquito ambiguas, pero modo de ilustrar cómo podría ser un modelo con esto.
Y cuando yo veo tabaco con el solo numerito, 1, es porque habría seguramente fuma y no fuma. Pero el modelo sería de ese estilo. Ya mencionábamos que si es negativo, entonces aquí tengo positivo, el 1, positivo, positivo, todos ellos son factores entonces de riesgo. La constante no implicaría ahí. Hay otro concepto como es el tema de la interacción. Yo el de la confusión no lo quise traspasar aquí a la presentación, está en el documento para que lo puedan mirar. Sin embargo, el de la confusión es eso, que una tercera variable, si es que hablamos de dos, ¿no? La dependiente y un factor. Puede ese factor, o mejor, la nueva variable, influir previamente a las otras dos, a la variable que queramos predecir o mirar cuál es la relación con la variable independiente y a esa misma independiente, o sea, influyen las dos. Ahí mencionaba yo el tema, por ejemplo, la edad es una variable que en muchos casos cambia las situaciones. Entonces, o los coeficientes, y al cambiar los coeficientes, pues entonces va a cambiar también la relación, puede que el sentido. Y ahí es donde uno se daría cuenta también de si la variable sí tiene esa característica. ¿En términos de qué? En términos de si nos cambia el signo, si entran el error estándar supremamente grande, si también hay cambios bueno, el intervalo de confianza muy amplio. Todos esos son detalles que nos... Ah, bueno, ya dijimos ahora lo del 10%, ¿no? Si se corre sin la variable, analizamos el OR y luego, entrando la variable, qué tanto porcentaje cambió ese coeficiente. Ese es el tema de la confusión. Y obviamente no es nada bueno tenerlo. Voy a tomarme un poquito de agüita blanca hoy. Ahora, ya la interacción sí es de alguna manera algo importante a tener en cuenta. No es que la confusión no sea importante, sino que la confusión es más problemática porque la interacción aporta al modelo. Si la interacción es significativa, pues entonces ese elemento, esa interacción de las variables nos va a servir para mejorar los indicadores. Valga decir, seguramente subirá el coeficiente, el de Nagelkerke, seguramente el intervalo el coeficiente serán mejores, más precisos. O sea que si se logra identificar que hay una interacción, pues entonces hay que dejarla en el modelo. Y no solo dejar la interacción, recordando que la interacción en lo general es multiplicativa, y si se mantiene la interacción, hay que dejar las variables que hacen parte de ella. Valga decir, si nosotros pensamos que el sexo y el lugar de procedencia interactúan, que es similar a decir que hombre y la ciudad es diferente al resultado de mujer y parte del campo, etcétera. Entonces ahí hay una interacción y hay que identificarla. Pero acá entonces hay que decirle al aparatico cómo la corremos y hay que dejar la variable sexo y la variable procedencia. Ahora, en estos casos pues ya es entrar la interacción. Si yo tengo una interacción de 3 factores, pues entonces tengo que mantener las 3 variables originales, ¿sí? Y hago la interacción. Pero también es cierto que en ese momento entonces no puedo utilizar el procedimiento de pasos sucesivos, porque en pasos sucesivos puede ser que me salgan alguna de ellas. Recuerden que él va entrando variables dependiendo de la asociación o la influencia que tienen en la dependiente. Y en estos casos ya la interacción, si entra, tienen que quedarse con las otras. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta en este sentido. Ahora, aquí estamos moviendo, tengo la palabra, unas frases en rojo, y la dependiente se modifica. Pero también es cierto que depende del modelo si es una finalidad predictiva. Dicho de otra manera, hay que tener en cuenta desde el arranque qué es lo que queremos. Si vamos a predecir o vamos a mirar la influencia de unos factores en esa variable dependiente. De eso también depende toda la estrategia que utilicemos.
Si es finalidad predictiva, se considerará como mejor modelo aquel que produce predicciones más fiables. Valga decir, entonces, la matriz que él nos entrega de pronósticos de asertividad. Pero si lo que pretende es estimar la relación entre dos variables, pues ya habrá que mirar los intervalos de confianza más estrechos serán aquel modelo que nos sea más útil. Entonces también no es que todo lo hagamos como el computador nos lo dé, ¿sí? Porque a veces nuestro esfuerzo será buscar algunos coeficientes con intervalos de confianza estrechos. Si queremos es estimar, mirar qué factores influyen en esa variable dependiente. Pero en algunos casos que es para predecir, nuestro esfuerzo ya es más de pronto el coeficiente de Nagelkerke, y también será el mirar qué porcentaje de acierto se tiene en el modelo. Ahí hay que separar esas dos. Insisto, si vamos a estimar qué influyen en la dependiente, pues de pronto el mismo Nagelkerke no sea el que nos trasnoche, digamos. Muy bien, vamos a dejar este primer videito hasta acá. Detengo la grabación.